¿Pueden ahora ver el primer slide, chicos? Sí, profe. Genial. Bien. Entonces el tema de hoy es traducción o síntesis de proteínas. Corresponde al capítulo número 15 de la quinta edición de Pearce, pero cualquier otra edición, el tema traducción está bien. Ustedes tienen en el Classroom, tienen este capítulo, tienen esta presentación, tienen una guía de estudio y va a estar colocado el video también. Bien. Nos planteamos como objetivos ubicar en el dogma central de la biología molecular el proceso de traducción, entender el proceso de traducción y sus diferencias en procariotas y eucariotas. Siempre lo que es replicación, transcripción y traducción y regulación de la expresión génica deben entender lo que es la diferencia que hay entre procariotas y eucariotas. Entender lo que es el código genético y su relación con mutaciones génicas y las técnicas de ingeniería genética que vamos a ver un poco más allá. Entender el significado biológico de la importancia del flujo de la información génica, pretraducción y posttraducción. Y la importancia que tiene realmente en que la información sea traducida correctamente. Bien, entonces, el dogma central plantea de que la información fluye desde el genoma al transcriptoma, al proteoma, al metaboloma y luego al fenoma, al conjunto de todos los fenotipos posibles. Habíamos visto anteriormente que el DNA necesita replicarse durante la fase S del ciclo celular, luego transcribirse en ARNs, que esos ARN deben ser procesados, posteriormente en la célula eucariota exportados hacia el citosol, donde son traducidos en proteínas. Estas proteínas pueden tener diferentes actividades. Por ejemplo, si es una enzima, va a dar metabolitos. Si es un receptor, va a tener actividad para un ligando. Si es un anticuerpo, va a tener actividad para ligarse a un epitope. Bien. Al principio ustedes habrán escuchado que incluso en las biologías, en las primeras biologías de su carrera, habrán escuchado que un gen es un trozo de material genético que codifica para una enzima. Bien, esas eran las hipótesis Battle y Tatun, en la cual usaban un hongo llamado neurospora. Lo trataban con radiación X para generar hongos auxótropos. Auxótropo quiere decir que su reproducción depende de la presencia de algún sustrato en particular. Son dependientes sí o sí de ese sustrato. Entonces esas esporas tratadas con radiación, con rayos X, fueron colocadas en medio completo y todas proliferaban. Cuando estos hongos fueron crecidos en medio mínimo, es decir, que no tiene todos los componentes, tiene solamente algunos, algunas de estas cepas no crecían, es decir, que haya algo que produzca la radiación X en el material genético que evitaba que se sintetizara algo, que se expresara algo. Había un daño a nivel genómico. De estas cepas que no crecían, luego fueron incubadas con medio mínimo conteniendo diferentes aminoácidos. Los diferentes 23 tipos de aminoácidos y se vio que solamente crecían en presencia de arginina. Entonces esta cepa mutada dependía sí o sí de la presencia de arginina, es decir, que hubo algún cambio en el material genético donde estaba un gen que codificaba para alguna enzima, que es lo que suponían ellos, que estaba involucrada en la síntesis de arginina, usando estos mutantes auxótropos del hongo neurospora. Entonces, se sabía desde la bioquímica, que a través del paso 1
catalizado por la enzima 1, que puede ser un complejo multiproteico, enzimas de tipo oligomérico, con varias subunidades, que catalizaba la primera etapa en la cual el precursor era convertido en ornitina. Luego, en el paso 2, codificado por una enzima 2, ornitina era reducida, en este caso, a citrulina. Y luego en el paso 3, otro complejo multienzimático o una enzima en particular, ellos planteaban como que era una sola enzima. Enzima puede ser oligomérica, como dijimos, y tener varias subunidades. Entonces, la enzima 3 catalizaba la conversión o la reducción de citrulina a arginina. Los sistemas biológicos son todos reductores, que sobrevivimos en un ambiente oxidante, por eso es importante todo el entendimiento de la parte bioquímica. Entonces, ellos decían que cada uno de estos pasos era catalizado por una enzima que era codificada por un gen. Entonces ellos produjeron mutantes, estos mutantes ausótropos de grupo 1, grupo 2, grupo 3, en el cual en el grupo 1 había una mutación en esta enzima, la cual era indispensable, estaba en la enzima y crecían en presencia de ornitina. Entonces obviaban este paso, entonces ornitina crecían en presencia de ornitina, citrulina y arginina. Mutantes del grupo 2, había una mutación en este paso, en el gen que codificaba para esta enzima, por lo tanto no crecían en presencia de ornitina porque no la pueden metabolizar hacia citrulina. Entonces crecían en presencia de citrulina y arginina. Así en el grupo 3 había una mutación en la enzima en el gen que codifica para la enzima que cataliza el paso 3, por lo tanto solamente crecían en presencia de arginina, de arginina. Por más que le agregáramos el precursor, ornitina, citrulina, no crecían, porque no estaba la enzima que codificaba el paso 3. Esos eran los mutantes ausótrofos, que codificaban, que tenían una mutación en este gen en particular. Entonces, gráficamente, esto es lo que sucedía. Teníamos estas hongoneurosporas wild type, o de tipo salvaje o silvestre, que crecían con ninguno de solamente con los precursores, con ornitina, citrulina. Los mutantes del grupo 1 solamente crecían en presencia de ornitina, citrulina y arginina, y así para los otros grupos, como dijimos recién. Entonces teníamos un compuesto precursor, el cual era catalizado por una enzima que era codificada por un gen A. Ornitina era metabolizada en citrulina por una enzima codificada por el gen B, y citrulina era metabolizada a arginina por una enzima codificada por el gen C. Entonces, es lo mismo que recién, solamente que lo vemos de forma gráfica, que solamente que si hay una mutación aquí, estos hongos van a crecer en presencia de ornitina, que es fundamental, citrulina o arginina, y así para el grupo 3, solamente en presencia de arginina, porque la arginina es fundamental para la síntesis de proteína, es el aminoácido que constituye una cadena polipeptídica. Bien, hagamos un repasito de lo que es química de macromoléculas. Un aminoácido, ustedes saben que tiene un carbono alfa, tiene un grupo amino y un grupo carboxilo, tiene un hidrógeno H y un grupo R. Este grupo R es el que le da la identidad a cada uno de los diferentes aminoácidos que hay. De acuerdo al grupo R van a ser las propiedades físico-químicas que va a tener cada uno de estos aminoácidos. Así hay aminoácidos que tienen un grupo R que es alifático, que son no polares, aminoácidos no polares, aminoácidos aromáticos que tienen grupos aromáticos, el grupo R, como por ejemplo fenilalanina, tirosina, triptófano. Fíjense que tienen como nomenclatura el código de 3 letras y el código de 1 letra. Tirosina, triptófano. Los otros son muy parecidos. Ya les voy a ir diciendo cuáles son las excepciones. Después
aminoácidos que son básicos o que se cargan de forma positiva a pH fisiológico, como es la lisina, la arginina y la histidina. Lisina, arginina. Aminoácidos que son polares, por ejemplo, serina, treonina, que no están cargados, cisteína, prolina, asparagina, N, glutamina, Q. Y aminoácidos que se cargan de forma negativa o aminoácidos ácidos, los cuales se cargan de forma negativa a pH fisiológico. Aspartato y glutamato. Aspartico y glutámico. Bien, estos aminoácidos se ligan a través de uniones peptídicas para formar dipéptidos y así pueden formar tripéptidos, tetrapéptidos, oligopéptidos, polipéptidos. La estructura primaria de una proteína, recuerden que consiste en la secuencia aminoácidica. Si nosotros cambiamos el orden de estos aminoácidos, el polipéptido es diferente. La estructura primaria se pliega formando una estructura secundaria de alfa hélice o de beta hoja plegada, lo que da las características físico-químicas a la proteína y la solubilidad. Obviamente, estas proteínas, cuanto más conformación me refiero a los plegamientos, y configuración me refiero a la secuencia aminoácidica. Entonces, esta proteína en estructura secundaria, que puede ser alfa hélice o beta hoja plegada, le da muchas de las propiedades físico-químicas. Como por ejemplo, dando esta estructura terciaria, la cual es estabilizada no solamente por puentes de hidrógeno, como en este caso, sino por otro tipo de uniones, de tipo puente de hidrógeno, enlaces disulfuros, en la estructura terciaria. Y luego, esta estructura terciaria puede estar exponiendo en su superficie aminoácidos que son hidrofílicos y por lo tanto son proteínas solubles. En cambio, si tiene mucha beta hoja plegada, forman proteínas estructurales, como por ejemplo el colágeno, fibrina. Entonces, luego, las proteínas pueden adquirir una estructura cuaternaria que ya son oligoméricas, proteínas oligoméricas que tienen varias subunidades, varios polipéptidos formando. En este caso, por ejemplo, la hemoglobina, que tiene 4 cadenas, 2 alfa, 2 beta, y en este caso podría ser la mioglobina, que son biológicamente activas como un monómero, en este caso como un tetrámero. Lo mismo pasa con otras enzimas que para ser biológicamente activas necesitan plegarse y también tener un cofactor. Este plegamiento se lleva a cabo por proteínas llamadas chaperonas. También es necesaria la inclusión de grupos de cofactores, grupos prostéticos, que son importantes para la actividad de la enzima o de la proteína. Entonces, para que un receptor pueda crear un bolsillo donde se va a reconocer un ligando, necesita plegarse. Entonces, mucho interés se planteó en conocer de dónde provenía la secuencia de aminoácidos. Entonces, se determinó que cada uno de los codones, conformado por 3 nucleótidos, codificaba para un aminoácido. Entonces, lo que se hizo es crear polinucleótidos poli-U, en este caso un homopolímero de poli-U, de poliuracilo. Se agregó un sistema de traducción in vitro, que contiene los ribosomas, que contiene uno de los 23 diferentes tipos de aminoácidos que estaba marcado radiactivamente. Luego se incubó en un tubo a 37 grados, se incubó para que se produzca la traducción y luego se precipita la proteína y los aminoácidos libres son filtrados y luego se cuenta la radioactividad. Y se observó que en este caso un homopolímero de poli-U codificaba
para una cadena de fenilalaninas. Es decir, que uracilo, 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 el codón, codificaba para fenilalanina. Y así, por ejemplo, un poli AAA codifica para lisina y CCC para prolina. Luego, para validar este código genético, fíjense en los años que estamos, ¿cómo se correspondía cada codón en el RNA mensajero con los RNA de transferencia? Entonces, se sintetizó un RNA mensajero, este fue el codón, GUU, varios, poli son generalmente. Se agregaron aminoácidos ligados al RNA de transferencia con los ribosomas. Este es el sistema de traducción in vitro. Se mezcló, se produjo la traducción, se filtró y en el filtro se analizó cuál era el aminoácido. Cuando se añadía un RNA mensajero, GUU, los RNA de transferencia del filtro se unían a valina. Por lo tanto, el codón GUU especifica valina. Ya vamos a ver bien el proceso a qué se refiere. Y esto nos lleva, después de todos esos experimentos básicos, a descubrir esto. ¿Qué es el código genético? El código genético sería como una tabla periódica para los diferentes codones que codifican para cada aminoácido. Si vemos de este lado la tabla, tenemos la primera base, en todos los casos es U para la primera línea, U para todos. La segunda base es U o C, A o G, o guanina. Y la tercera base es U, C, A, G y así para cada uno de los casos. Como ustedes verán, hay 64 diferentes combinaciones posibles, en los cuales 61 codones tienen sentido, es decir, que codifican para un aminoácido, para al menos un aminoácido. Codones con sentido. Entonces, 3 de esos codones son codones de terminación o sin sentido. Por ejemplo, tenemos este que es el codón, estos son los codones de terminación, perdón, UAA, UAG y UGA. Son codones de terminación. Es particular también que todos estos, que en esta tabla tenemos codones que son sinónimos, donde uno o más codones especifican para el mismo aminoácido. Por ejemplo, aquí tenemos 2 codones que especifican para fenilalanina, acá tenemos 4 que especifican para leucina, o prolina en este caso. Y fíjense ustedes que son fundamentales los 2 primeros codones. El tercer codón puede variar en este caso, y a esto se le llaman el codón en la última base, que se llama la base móvil o wobbling con B, wobbling, que es decir tambaleo, que es el nucleótido de tambaleo. El último realmente es bastante importante en ese sentido, porque si hay mutación, algún cambio en la secuencia o alguna composición de la base que lleva un uracilo a una citosina, da un codón sinónimo, entonces sería una mutación que no tiene sentido. Entonces es algo, una forma de protección del genoma. Importante también que hay un solo codón para metionina y un solo codón para triptófano. Es interesante porque aquí tenemos 2 hasta 4 codones que codifican para arginina, leucina, prolina, treonina, o glicina, anina, valina. Bien, entonces, hay codones sinónimos. ¿Qué son codones sinónimos? Son aquellos que codifican para el mismo aminoácido.
también hay RNA de transferencia que son isoaceptores, es decir, que transfieren el mismo aminoácido. Eso lo vamos a ver un poquito más allá. Pero tengan en cuenta que esto es código genético. Es degenerado, ¿por qué? Porque más de un codón codifica para el mismo aminoácido. Estos codones que se llaman sin sentido son codones de terminación. Son 3. Y un 1 que es el codón de inicio. Entonces, cada vez que va leyendo toda la maquinaria sintética de proteína, va leyendo el RNA mensajero, cada vez que haya un A u G, es un codón de inicio. El código genético es cuasi universal. Es cuasi universal, es decir, que casi todo, la mayoría de los organismos tienen el mismo código. Y eso es de gran importancia. ¿Por qué? Porque si este codón especifica para metionina, este para glicina, este trionina, este alanina, fenilalanina, alanina, este mismo mensaje puede ser leído tanto en una bacteria como en una planta o en un ser humano o en un animal. ¿Por qué? Porque el código es el mismo. Gracias a eso es posible hacer DNA recombinante, es decir, combinar genomas, incorporar una secuencia que codifica para el gen de la luciferasa en el genoma de una hormiga o en una bacteria. Gracias a eso se pueden mezclar genomas. Entonces, es cuasi universal porque hay excepciones. Y esas excepciones existen en las organelas, principalmente mitocondrias, cloroplastos, en algunos protozoos. Sin imperfección, cada codón codifica para un aminoácido. Hemos visto que en todo caso, por ejemplo, tenemos esos codones sinónimos, siempre codifican para un aminoácido. No importa que sean el mismo, pero codifican para un aminoácido. Es degenerado, porque a excepción de metionina, que es el primer aminoácido que siempre se va a sintetizar en el extremo amino terminal, y triptófano, cada aminoácido está codificado por más de un codón. Y eso tiene gran ventaja en el caso de mutaciones, obviamente. Y carece de solapamiento, es decir, que siempre el mensaje es leído desde el extremo 5' hacia 3', similar a lo que es la replicación, en la cual la síntesis era de ambas cadenas en dirección 5', 3', porque había oxidrilo 3'. Requería un cebador, obviamente, la replicación. La transcripción no requiere cebador y siempre va en dirección 5', 3', depende de dónde están los promotores. Y la traducción siempre es leída desde el extremo 5' hasta el extremo 3'. ¿Qué se reconoce? Se reconoce un codón de inicio. El codón de inicio. Entonces, esto va a sintetizar, sintetizar, sintetizar hasta que llegue aquí. Aquí, si hubiese solapamiento, recuerden que en este caso se lee una sola molécula de RNA mensajero, o sea, de simple cadena. Entonces, no hay solapamiento, porque siempre va a ir el mensaje 5', 3', por más que en este caso haya un codón que especifica un inicio de la traducción. Entonces, ¿cuáles son las características del código genético? Es cuasi universal, gran ventaja para poder combinar genomas, es sin imperfección, es degenerado y carece de solapamiento. Son las 4 características fundamentales del código genético. Entonces, si ustedes tienen aquí el genoma, tienen el gen 1, gen 2, tienen secuencias que no especifican, el gen 3. Recordemos que gen tenía 2 partecitas fundamentales, la parte regulatoria y la parte estructural. Cada uno de estos tiene la parte regulatoria y parte estructural. Bien, se copia una de estas cadenas de DNA desde el genoma a través del proceso de transcripción. Se produce, luego del procesamiento, un RNA mensajero maduro. Cada uno de estos codones va a especificar un aminoácido. Entonces,
cada organismo tiene un genoma en particular, por más que sean de la misma especie. Hay diferencias genómicas entre cada uno de nosotros, por más que seamos del mismo sexo. Las proteínas, por más que tengan funciones similares, la albúmina, no es lo mismo la albúmina entre dos seres humanos. Siempre hay variaciones en la secuencia aminoácidica. ¿Por qué? Porque los genomas son diferentes. Son diferentes. Todos esos genomas especifican para un ser humano. Pero la secuencia nucleotídica es diferente. Si es diferente el genoma, es diferente también la secuencia aminoácidica. Por lo tanto, si bien albúmina tiene la misma función en cada uno de nosotros, incluyendo del mismo sexo, si nosotros purificamos albúmina de un paciente, la purificamos y la inyectamos a otro paciente, ese paciente la va a reconocer como extraña. Va a haber ciertos epitopes los cuales van a ser reconocidos como extraños, propiedad fundamental del sistema inmunológico. La va a reconocer como extraño, entonces va a generar anticuerpos antialbúmina. Extraño, ¿está claro? Entonces, cosa que no pasa con otras macromoléculas, como por ejemplo los carbohidratos. La glucosa es lo mismo en cada uno de nosotros, en los animales es la misma. ¿Está bien? En el sapo, en las plantas, toda la glucosa es la misma. Los carbohidratos son lo mismo. Los lípidos son lo mismo. El colesterol es lo mismo en cada uno de nosotros, es lo mismo en un pollo o en un cerdo. Y quede bien claro, lo que varía es la configuración genómica, es decir, la secuencia nucleotídica, y la secuencia de aminoácidos. Lo que no varía es lo otro. ¿Por qué? Porque lo que sean carbohidratos y lo que son lípidos son sintetizados por proteínas. ¿Se entiende el concepto, chicos? Sí, profe. Bárbaro. Una cosita importante. En genes eucariotas, recordemos que tienen la parte regulatoria y parte estructural. En la parte estructural tienen intrones y exones. Exones son la parte que codifica. Y ahí viene el término exoma. Exoma sería el conjunto de todos los exones en una célula en particular. Son las secuencias codificantes. Ya vamos a ver más allá en técnica de biología molecular cómo se investiga el exoma. Luego de la transcripción y procesamiento tenemos los RNA mensajeros maduros que son traducidos en un polipéptido. Este polipéptido va a tener dominios estructurales y cada uno de estos dominios estructurales corresponde a un exón. Interesante, ¿no? Cada dominio estructural corresponde a un exón y cada aminoácido corresponde a un codón. El RNA mensajero maduro en el citoplasma tiene, como ya habíamos visto, una región 5' UTR, un codón de iniciación, un codón de terminación y un extremo 3'. Recordemos que el último nucleótido dentro de un codón es el codón de tambaleo, que puede variar y son los codones sinónimos. Este mensaje contenido en el RNA mensajero es leído en el proceso de traducción para producir un polipéptido. Acá tenemos, por ejemplo, UCC, que es similar a UCU, porque son codones sinónimos. Esto es reconocido por el anticodón, el brazo anticodón en un RNA de transferencia. Y en ambos casos, fíjense, este es el codón y es reconocido por este anticodón del RNA de transferencia. Y fíjense, porque esta es una interacción ácido nucleico-ácido nucleico. Tenemos, el mensaje va de 5' a 3'. Entonces, complementario sería de 3' a 5'.
Es decir, que el extremo 3' estaría hacia este lado, donde va a estar el brazo aceptor del RNA de transferencia, y el extremo 5' hacia este otro lado. Siempre de forma complementaria y antiparalelo. Interacción RNA-RNA. Bien. Dijimos que la última posición es la posición de tambaleo, que esta última, tanto en los RNA de transferencia como mensajero, que especifican el mismo aminoácido. Es decir, que en ambos casos, estas secuencias van a ser reconocidas por los RNA de transferencia con esta secuencia que portan el mismo aminoácido. Por eso de ahí el término de degeneración del código genético. Entonces quiero que quede claro que el código genético es el idioma mediante el cual un gen se expresa, dando un polipéptido. Entonces, como dijimos, el código genético no es completamente universal, es decir, cuasi universal. Hay excepciones. Por ejemplo, tenemos este codón, UGA, que normalmente en el código universal es un codón de terminación, pero en este micoplasma codifica para triptófano. En el ADN mitocondrial humano de levadura, fíjense, y en los tripanosomas y en las plantas, en algunas plantas, este codón, a ver, tomemos esto, que codifica para arginina, en el DNA mitocondrial codifica para triptófano. En el ADN nuclear de tetraimena o el paramecio, normalmente estos codones que son de terminación codifican para glicina. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay excepciones al código genético. No siempre es lo mismo, hay excepciones. Y eso puede soportar lo que es la teoría de simbiosis. Por ejemplo, en las células eucariotas, en las cuales el DNA mitocondrial y cloroplasto, en el caso de células vegetales, podrían provenir de alguna bacteria que le dio la capacidad a la célula para adaptarse a los procesos aeróbicos. Entonces, la síntesis de proteínas siempre inicia con la lectura de este RNA mensajero por un sistema de traducción compuesta por los RNA de transferencia y los ribosomas, del extremo 5' hacia el extremo 3'. Durante esta lectura, el primer aminoácido sería el extremo amino terminal y va leyéndose hacia el extremo carboxilo terminal. Entonces, la traducción siempre va del extremo 5' a 3', la lectura del RNA mensajero maduro, y la síntesis de proteínas siempre del extremo amino terminal hacia el extremo carboxilo terminal. ¿Vieron qué interesante? Porque lo que era replicación, transcripción y traducción siempre va del extremo 5' hacia el extremo 3'. Entonces, esta cadena polipeptídica, siempre lo primero que se va a sintetizar es el extremo amino terminal. Muy interesante en este caso es que el primer codón es un codón de inicio, que era único, recuerden, AUG, especifica para en el caso de bacterias para un aminoácido llamado formilmetionina. Y para el caso de células eucariotas es para metionina. ¿Qué diferencia? En el caso de bacterias, el primer aminoácido sintetizado en todo polipéptido es una formilmetionina. Mientras que en células eucariotas, el primer aminoácido es una metionina. Entonces, una forma de identificar proteínas de origen microbiano, supongamos que una bacteria está infectando una célula animal, una célula vegetal. ¿Cómo podemos hacer para identificar ambas proteínas?
Fácil, buscamos la presencia de formilmetionina para saber si son proteínas de origen bacteriano o de origen animal. El primer aminoácido. Recordemos que después algunas proteínas sufren modificaciones post-traduccionales. Así como teníamos modificaciones post-transcripcionales, en el caso de los polipéptidos también sufren modificaciones post-traduccionales. Por ejemplo, el plegamiento por las chaperonas, la incorporación de grupos, la fosforilación de ciertos residuos, son modificaciones post-traduccionales. Bien. Hay un video para este proceso de traducción, ¿eh? Le dejo ahí el link. Bien, como todo proceso, tiene un inicio, una elongación y la terminación. El inicio, en todo caso, está marcado por secuencia de consenso y la terminación también. Pero en este caso le agregamos una etapa más, que es la carga de la RNA de transferencia con un aminoácido. Esto ocurre en el citoplasma. Estamos hablando de todo el proceso de traducción que ocurre en el citoplasma. Recordemos que replicación y transcripción y procesamiento de los RNA ocurren en el núcleo de la célula eucariota. La carga de cada RNA de transferencia con el aminoácido. Recordemos que estos RNA de transferencia son sintetizados como RNA de transferencia inmaduros, que para ser exportados hacia el citoplasma deben ser procesados. Entre ellos, el proceso consistía en cambiar una secuencia UA, creo que era, por esta secuencia que era citosina, citosina, adenina, en el extremo 3'. Y veamos por qué sucedió eso. Eso sucede porque justamente en el oxidilo 3' de esta adenina es donde se va a ligar un aminoácido específico. Esta esterificación del grupo oxidilo 3' no es de forma espontánea, sino es catalizado por enzimas llamadas aminoacil RNA de transferencia sintetasas, que lo que van a hacer es producir este enlace éster que va a incorporar un aminoácido al oxidilo 3' de esta adenina. Estas aminoacil RNA de transferencia sintetasas van a seleccionar para cada RNA de transferencia un aminoácido en particular. ¿Basado en qué? En el tamaño del aminoácido, en la carga neta del aminoácido y en el grupo R, obviamente. Y en el grupo R. Entonces, habría entonces 23 o 22 diferentes tipos de RNA de transferencia, diferentes tipos de enzimas de este tipo, aminoacil RNA de transferencia sintetasa. Habría, por ejemplo, una metionil transfer RNA sintetasa, una alanil transfer RNA sintetasa, que van a seleccionar para cada RNA de transferencia la incorporación de un aminoácido en particular. Recordemos que esta secuencia, citosina, citosina, adenina, es común a todos los diferentes RNA de transferencia. Por lo tanto, ¿qué hace que sea selectivo? ¿Cómo ellos seleccionan que este RNA de transferencia sea cargado con este aminoácido en particular? Bueno, ustedes me pueden decir, bueno, es de acuerdo al anticodón. No, en realidad no es así. Lo que seleccionan estas sintetasas, lo que ellas ven antes de seleccionar a cuál RNA de transferencia le corresponde cada aminoácido, son esas bases modificadas. Recuerden que esas modificaciones post-transcripcionales, bueno, justamente esas bases modificadas es lo que reconocen estas enzimas. Y de acuerdo a cuáles sean las bases modificadas y en qué secuencia va a ser el aminoácido que van a cargar. ¿Y cómo selecciona el aminoácido? De acuerdo al tamaño, a la carga y al grupo R. Entonces, para esta reacción, ¿qué se requiere? Se requiere aminoácidos a cargar, el RNA de transferencia y ATP. Esto va a producir un aminoácido, por ejemplo, alanil,
transfer RNA más AMP con clivaje de pirofosfato. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? Es la primera etapa en el proceso de traducción o síntesis de proteína. Entonces aquí están esos residuos modificados que estas aminoácidos RNA de transferencia detectan. Entonces hay una aminoácido RNA de transferencia sintetasa para cada RNA de transferencia y cada aminoácido. ¿Y cómo es que reconocen estas sintetasas? ¿Qué aminoácido cargar? Basado en estos residuos modificados. A cada RNA de transferencia puede ligar un aminoácido en el extremo 3' que corresponda a su brazo anticodón, que es el que va a reconocer cada codón en los RNA mensajeros. Aquí tiene lo que sería la reacción. Tenemos el aminoácido, con uso de ATP se activa, con incorporación de AMP, producción de pirofosfato. Esto lleva a que se produzca esta reacción de esterificación, catalizado por las sintetasas que habíamos estado nombrando, y ahí tenemos un RNA de transferencia cargado con un aminoácido. En este caso podría ser formilmetionil transfer RNA. Por ejemplo, si el grupo R es para metionil. Bueno, ya tenemos los aminoácidos cargados en cada RNA de transferencia. La segunda etapa es la iniciación. En bacterias, ¿qué se requiere? Se requiere obviamente el RNA mensajero. Recuerden que en bacterias se está sintetizando el RNA mensajero. Y a medida que se va sintetizando, se va traduciendo. A diferencia de lo que ocurre en eucariotas. En eucariotas debe madurar a través del procesamiento y ser exportado hacia el citoplasma. En bacterias no, porque ocurre en el mismo compartimento. Entonces, ¿qué se requiere en bacterias para iniciar? El RNA mensajero, la subunidad pequeña del ribosoma, la S, complejos de iniciación, son complejos multiproteicos que colaboran en la iniciación. Lo que hacen es estabilizar la unión entre los RNA mensajeros con la subunidad pequeña o el RNA de transferencia o la subunidad mayor. Son factores de iniciación. Lo que hacen es ayudar a la iniciación. Initiation factor, IF. Necesitan un RNA de transferencia iniciador. En el caso de bacterias, es RNA de transferencia que tiene formilmetionina, que va a reconocer el codón de inicio, el codón de iniciación. Y también se requiere GTP. Entonces, en todo este proceso dijimos que tenemos carga de cada RNA de transferencia con un aminoácido, iniciación, elongación y terminación. De todas estas etapas, la única que requiere ATP, adenosín-trifosfato, es la carga del aminoácido al RNA de transferencia. Todas las otras etapas, iniciación, elongación y terminación, requieren GTP. Vamos a ver por qué. Entonces, en bacterias se requiere el RNA mensajero, la subunidad pequeña, el complejo de iniciación, que son los que van a estabilizar, el RNA formilmetionina, transfer RNA, que es el iniciador, y GTP. Entonces, la subunidad menor, recordemos, estas subunidades de ribosomas son complejos ribonucleoproteicos. Complejos ribonucleoproteicos. Tienen proteínas y también tienen RNA ribosomal. ¿Y cómo es que se liga este RNA mensajero? ¿Cómo es que es reconocido este RNA mensajero bacteriano por esta subunidad menor? Es que esta subunidad menor tiene este RNA ribosomal 16S. Este RNA ribosomal 16S tiene una secuencia complementaria a esta región llamada, es una secuencia de consenso llamada secuencia Shine-Dalgarno. Esta secuencia Shine-Dalgarno se va a ligar al RNA ribosomal 16S
ubicado en la subunidad menor del ribosoma bacteriano. Y con ayuda de los initiation factor o factor de iniciación, en este caso el 3, va a ser reconocido. Entonces, ¿para qué sirve entonces la región Shine-Dalgarno? Es para que estos RNA mensajeros puedan ligarse y ser reconocidos por los ribosomas. Una vez que se liga esta secuencia, el codón de iniciación es reconocido. Siempre muy cerquita en el RNA mensajero tenemos esta región de Shine-Dalgarno muy cerca al codón de inicio. Entonces, luego se va a ligar el primer aminoácido, formilmetionina, RNA de transferencia, con su anticodón, que va a reconocer el codón de inicio y va a ser estabilizado por este factor de iniciación 2, o initiation factor, IF2. Esto va a formar lo que se llama el complejo de iniciación 30S. Luego, en presencia de GTP también, se va a ligar la subunidad mayor y vamos a tener el complejo de iniciación 70S. ¿En qué consiste este complejo de iniciación 70S? Consiste en RNA mensajero, la subunidad menor y mayor de los ribosomas, ya tenemos el RNA ribosomal aquí, RNA mensajero, el RNA de transferencia, que lleva el primer aminoácido, formilmetionina, estamos hablando de bacterias, y se forma este complejo de iniciación 70S. Ya estamos listos para iniciar la traducción. Entonces, una vez que está este complejo, puede iniciar. Entonces recuerden, la región Shine-Dalgarno es importante para que la traducción inicie, porque de esa forma va a ser reconocido el primer codón del aminoácido, del RNA mensajero. Estamos hablando de bacterias. En el caso de eucariotas, también es importante, recordemos que tenemos la sección 5' UTR, 3' UTR, la cola de poli A, tenemos el codón de inicio, codón de terminación. Todo lo que hay aquí se llama marco de lectura. El marco de lectura consiste en un codón, otro codón, otro codón, otro codón, otro codón. Ese es el marco de lectura. Cada codón va a corresponder a un aminoácido. Si nosotros cambiamos el marco de lectura, va a cambiar el mensaje. La lectura va a ser diferente. Entonces, en este caso, en lugar de tener esa secuencia de Shine-Dalgarno, muy cerquita al codón de inicio, está esa secuencia llamada secuencia de consenso Cossack, un elemento cis. Secuencia Cossack. Esa secuencia Cossack es parecida al Shine-Dalgarno, que tiene esa secuencia e incluye el codón de inicio. De esta forma puede ser reconocida por la subunidad menor del ribosoma. Recordemos que la célula eucariota podemos tener polisomas, es decir, RNA mensajeros que tienen varios ribosomas que están leyendo simultáneamente un RNA mensajero, o pueden estar formando parte de lo que es el retículo endoplásmico rugoso, donde se sintetizan proteínas que van a ser exportadas. Una vez que se ligó, muy parecido a lo que sucede en procariota, pero recuerden que lo que se reconoce, estas secuencias Cossack, que incluye el codón de inicio, se forma este complejo 70, en este caso sería con las unidades de 40S y 50S, se unen estas proteínas al CAP, proteínas de unión al casquete, al CAP. Vieron que es importante el CAP, no es solamente para proteger de la degradación, sino también para facilitar la traducción. Entonces se unen estas proteínas CAP para estabilizar esta unión ribosomas RNA mensajero. Tenemos las proteínas de casquete y tenemos aquí la colita de poli A. Vieron que se plegó el RNA mensajero. Estas proteínas de unión a la cola de poli A se unen a estas proteínas de casquete y estabilizan el sistema hasta que puede iniciar.
Por eso es importante. Entonces recuerden, la cola de poli A no es solamente que le da estabilidad a los RNA mensajeros en el citosol, sino también que facilitan el proceso de traducción, ¿no? Entonces es muy parecido a lo que sucede en procariotas, pero recordemos que en este caso el RNA este proceso ocurre en el citosol, ¿sí? Y que hay proteínas o complejos multiproteicos que se asocian al CAP y a la cola de poli A para estabilizar todo este sistema. Bien, lista la iniciación. Vamos a la elongación. ¿Qué se requiere? En bacterias, el complejo de iniciación 70S, aminoácidos, RNA de transferencia cargado con aminoácidos, factores de elongación y GTP. ¿Vieron? GTP se requirió para el inicio, elongación y también para la terminación. En esta unión, RNA mensajero con los ribosomas y el RNA de transferencia, se crean 3 sitios fundamentales. Cada uno de estos sitios es un codón, se conoce un codón. El sitio E, el sitio P y el sitio A. El sitio A viene de aceptor, donde va a ir aceptando los diferentes RNA de transferencia cargados con aminoácidos. El sitio P viene de peptídico, es decir, donde va a ir creciendo la cadena. Y el sitio E es para que esos aminoácidos, esos RNA de transferencia que han descargado su aminoácido, sean expulsados y reutilizados. Entonces, sitio E, P y A. Aceptor, peptídico, exit de salida. Entonces, en el primer paso, en el sitio P está ubicado un codón de inicio. El codón de inicio es reconocido por farmilmetionina ligada a su RNA de transferencia que reconoce con su anticodón el codón, ubicado en el sitio P. Luego, en presencia de GTP y factores de elongación, llamado TU, o termo inestable, pues se llama TU, factor de elongación termo inestable, viene el segundo aminoácido, de acuerdo a la secuencia de codones, se liga el RNA de transferencia cargado con el segundo aminoácido, hidroliza GTP. Una vez que está ligado el segundo aminoácido, en el sitio aceptor, entró, se ligó de forma complementaria, recordemos, estamos 5', 3', y cada uno de estos va a estar de 3', 5', 3', 5'. A través de la unión de la actividad peptidiltransferasa, ubicada que posee la unidad mayor del ribosoma, va a formar el enlace peptídico entre el primer aminoácido y el segundo aminoácido. Entonces, que se llama translocación. Entonces, se transloca este polipéptido al segundo RNA de transferencia. Entonces, el primero pasa al sitio exit y ¡pup!, es eliminado. Entonces, la cadena va creciendo en el sitio P, por eso se llama sitio peptídico, sitio P. En el exit se eliminó, o de salida, se eliminó el RNA de transferencia ya usado. Bueno, y así, se liga otro RNA de transferencia ligado que porta un aminoácido al sitio aceptor, de acuerdo a su anticodón, y lo mismo sucede. Y así, a medida que va elongándose, va aumentando la longitud de la cadena peptídica. Entonces, en este caso, se requieren los factores de elongación. El termoestable y termoinestable, que se usa por aquí. Ahora, cuando hablemos de eucariotas, en lugar de llamarlo IF, EF, ya vamos a ver que en otro caso, que es Releasing Factor, RF, en lugar de tener EF, vamos a tener una E chiquita, EF. Eucariota, Elongation Factor, factor de elongación, eucariota. Es nada más como para ir adelantando qué pasa en eucariotas, pero el proceso es similar. Entonces, se une el RNA de transferencia cargado con un aminoácido al sitio A, formación en enlace peptídico a través de esta enzima que se llama peptidiltransferasa, que es una de las actividades
actividades que tienen este complejo ribonúcleo-proteico, que es la subunidad mayor del ribosoma. Entonces se trasloca. Entonces, cada vez que va a salir este codón, no es porque lo empuja, sino que hay actividad helicasa que identifica cuando este RNA de transferencia está vacío. Entonces la actividad helicasa de esta subunidad mayor hace que se elimine. La terminación. Bueno, crece, siempre pasando, se incorporan los RNA de transferencia cargados en el sitio A, se forma el enlace peptídico, el RNA de transferencia descargado pasa al E y se elimina, ¿cierto? Entonces, así va leyendo todo el marco de lectura hasta que llega a un codón de terminación, un codón sin sentido. Como no hay un RNA de transferencia que reconozca este codón de terminación, a ese lugar se van a unir, en el sitio aceptor, se va a unir un releasing factor o factor de liberación. También se unen estos factores de liberación RF1 al sitio A y el factor de release o releasing factor 3 en presencia de GTP se une a la subunidad mayor. De esa forma lo que hacen es producir la liberación de este polipéptido, la liberación del polipéptido y el desarmado de todo el aparato de traducción. Entonces ya tenemos un polipéptido sintetizado, este RNA mensajero maduro, este RNA mensajero ya leído, estas subunidades se van a desarmar y van a volver a leer el mismo RNA o diferentes RNA de acuerdo a la secuencia. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ya terminamos con traducción. Ya terminó. Entonces, así como tenemos Releasing Factor 1, 2 y 3, y Initiation Factor o el Engagement Factor EF, IF, RF, cuando es eucariota se le pone la E chiquita adelante, ¿eh? Algo así. E Initiation Factor. Ay, soy re inútil para... Bueno, Initiation Factor. Para distinguir lo que es un Initiation Factor en eucariota. Porque es importante que nosotros sepamos todos estos procesos de replicación, transcripción y traducción tanto en eucariota como en procariota. Sabemos que si nosotros desarrollamos algún antibiótico, tiene que interferir en alguna de las fases de vida de una bacteria. Por lo tanto, tenemos que desarrollar un antibiótico que detenga la síntesis de proteínas, que detenga la transcripción o que detenga la replicación solamente de bacterias y no en la célula del huésped. ¿Saben qué desastre se armaría? Bien, entonces esto es terminación. Entonces eso depende del codón de terminación y de tus factores de liberación. Entonces tenemos la carga, la formación de los complejos de iniciación, el 30S, el 70S, el codón de iniciación, marco de lectura, se inicia por ligado al sitio P del primer aminoácido. Recuerden que en eucariotas es metionina, en procariotas formil metionina, se longa, en el sitio P va creciendo el polipéptido, en el sitio A van entrando cada uno, llega al codón de terminación, es reconocido por este factor de liberación y se desarma el aparato. Cada RNA de mensajero puede ser leído varias veces. Varias veces. Hay algunos RNA mensajeros que tienen tiempo de vida media larga y otros que tienen tiempo de vida media corta. Por lo tanto, eso va a determinar que los podamos distinguir o no.
o que los podamos detectar, ¿no? O determinar. Bien, entonces vamos a resumir un poquito lo que es el proceso de traducción. Tenemos la carga de los RNA de transferencia, ya hablamos porque bueno, a cada RNA de transferencia es cargada con un aminoácido en particular. ¿Qué se requiere? Aminoácido, RNA de transferencia, estas enzimas que son las aminoácidos, RNA de transferencia sintetasa y ATP. Mientras que todas las otras requerían GTP, la iniciación requiere formilmetionina en polipéptidos bacterianos, las subunidades menor, mayor y los factores de iniciación. En la elongación se requiere el complejo de iniciación, los RNA de transferencia ya cargados, los factores de elongación, GTP, y la peptidiltransferasa, que sería una actividad de la subunidad mayor del ribosoma procariota. Y la terminación, que son los releasing factors. Acá tienen ustedes el modelo tridimensional, lo que es un ribosoma, subunidad menor, subunidad mayor, 50S, 30S, los sitios P, E y A, que son sitios donde este RNA mensajero va a ser leído. En realidad, lo que no es que los ribosomas vayan leyendo. Lo que va pasando realmente es el RNA mensajero, es el que va pasando, es lo que va pasando por los ribosomas. Acá tienen cómo es la localización del RNA, cuál es la estructura tridimensional de la subunidad mayor, subunidad menor, y cómo se distribuyen los RNA ribosomales dentro de cada subunidad. Entonces recordemos que en la traducción se ponen en juego el RNA mensajero, el de transferencia y el ribosomal. Si observamos, por ejemplo, en bacterias, a medida que se está... Una cosita, mientras que una célula está ocupada en replicarse, en duplicarse, en duplicar su material genético, muy poca transcripción ocurre. ¿Por qué? Porque todo el DNA está condensado. Entonces, cuando la célula está en interfase, puede sintetizar proteínas, porque no está condensada su material genético, o en cromatina en el caso de células eucariotas, o el DNA genómico no está súper enrollado y asociado a proteínas en el caso de bacterias, porque está dividiéndose la bacteria también. Entonces, en el caso de bacterias, fíjense, a medida que se está ocurriendo la transcripción, de forma simultánea se está leyendo los RNA mensajeros. Como no requieren maduración, son leídos. Son leídos. Entonces, como vemos, aquí todavía no se ligó, estos ya empezaron la lectura y van avanzando, es decir, que el RNA mensajero lo que va pasando a través de cada unidad de lectura para dar un polipéptido. Esta es la imagen, ¿no? Pero es importante que estas, en el caso de la replicación, fíjense que estamos duplicando un ácido nucleico. En la transcripción estamos copiando un ácido nucleico en otro ácido nucleico. En la traducción, lo que estamos es sintetizando un polipéptido basado en la secuencia de un ácido nucleico. Vieron que sabía que era naturaleza, ¿eh? Bien, aparte de todos los RNA de transferencia ribosomal, mensajero, RNA, microRNA, RNA PIWI, CRISP RNA en bacterias, hay otros tipos de RNA. Y fíjense, otros RNA que son muy importantes, que tenemos aquí, que son los Transfer Messenger RNA, que son RNA de transferencia y mensajero. Tiene una mezcla, tiene una partecita que es RNA de transferencia y otra parte que son RNA mensajero. ¿Por qué son importantes estos RNA? Que son tmRNA o Transfer Messenger RNA. ¿Son importantes para qué?
para evitar atascamiento durante la lectura. Si hay alguna falla durante el proceso de traducción, que forman parte de los sistemas de vigilancia de los RNA mensajeros, que pueden ser, hay de diferentes tipos. Acá les dejo algunos ejemplos, videos complementarios, para no entrar mucho en detalle. Degradación de algún RNA mensajero que no tenga un codón de terminación, por ejemplo, es fundamental. Entonces, degradación no-go, que son diferentes tipos de mecanismos de vigilancia de los RNA mensajeros, que pueden estar dañados, que no pueden tener un codón de terminación. Es fundamental un codón de terminación, porque todo proceso que inicia debe terminar. Entonces, estos transfer messenger RNA tienen esta partecita de RNA de transferencia, RNA mensajero, y lo que van a hacer es, a través de este codón, del anticodón, que sería parte del RNA mensajero en realidad, reconoce, se liga al sitio aceptor y permite que el ribosoma siga leyendo su secuencia. Esta secuencia de los RNA transfer messenger RNA codifican para alanina. De esta forma se incorpora una secuencia de alanina en este péptido que estuvo atascado, su síntesis, debido al ribosoma se atascó, y continúa sintetizando alanina, y esta proteína está destinada a la degradación vía complejos enzimáticos llamados proteosomas en las células eucariotas. Es una forma de protección para que no se atasquen y vayan a formar cuerpos que se llaman cuerpos P dentro de la célula. Cuando una célula está estresada, usted la mira en el microscopio, se ven puntitos. Y eso es realmente RNA que no se está traduciendo, que la célula está estresada. Entonces aquí, una vez que llega este transfer messenger RNA, no solamente provee codón de inicio, de reinicio, codones que codifican para alanina, sino también que aportan un codón de terminación. Si no tenía terminación, este lo va a aportar. Entonces, este ribosoma está atascado y debe soltarse. Para ello está este mecanismo. Entonces, cuando llega a esta etapa, ya el releasing factor se liga y puede liberarse esta unión del aminoácido al RNA de transferencia. Hay videos muy bonitos ahí. Bueno, bien. Para la síntesis de proteínas, ¿qué se requiere entonces? Ribosomas, ¿tá? Aminoácidos, el RNA mensajero, enzima y energía, que puede estar aportado por ATP o GTP, y RNA de transferencia. El RNA de transferencia tiene dos zonas fundamentales, que es el anticodón y el extremo 3', donde se va a cargar el aminoácido. El anticodón es importante para reconocer los codones dentro del RNA mensajero. Tenemos los ribosomas, aminoácidos, subunidad mayor, subunidad menor, subunidad grande, donde se va a ligar los RNA de transferencia, cargados con los aminoácidos. La pequeña es donde los RNA ribosomales interaccionan con los codones en el RNA mensajero. El sitio A, recuerden el sitio aceptor, que está en el extremo 3'. El sitio P, peptídico, y el sitio E, el de exit, ¿no? Para la salida de los RNA transferencia. Entonces, estos RNA sintetizados, maduros, pueden ser traducidos o degradados por mecanismos de microRNA o siendo traducidos. Entonces, los RNA a veces van a estar muy ocupados con los ribosomas, es decir, va a tener ligados los ribosomas, ya sea como polisomas o a través de la unión al retículo endoplásmico rugoso, que es la fábrica de proteínas en la célula. Pero vamos a ver un poquito más allá. Entonces, una vez que el polipéptido está sintetizado, debe ser modificado de forma post-traduccional para ser biológicamente activo, en la gran mayoría de los casos, ya sea que requiera una glicosilación, por lo tanto, esos polipéptidos van a ser sintetizados en el retículo endoplásmico rugoso, en vesículas van a pasar al Golgi y recién ser secretados como glicoproteínas.
hay sistemas que nos sirven para traducir proteínas in vitro, así como hay sistemas para replicar el DNA a través de la PCR u otro sistema de duplicación de DNA in vitro, también hay sistemas de traducción in vitro. ¿Qué se necesitan? Bueno, se necesita un template de DNA, que es un molde de DNA, o RNA, ribosomas, necesitamos también aminoácidos, ¿no? Todo eso. Hay una mezcla que contiene todos los componentes necesarios para la síntesis de proteínas in vitro. Necesitamos, obviamente, los ribosomas, el RNA mensajero, el RNA de transferencia, aminoácidos, etc. Ahí les dejo un link para que den una miradita. Es un video de YouTube, debe ser. Está bueno, cómo se usan. Entonces uno puede tener una secuencia nucleotídica de DNA inserta en un vector. Esto lo vamos a ver cuando llegamos a ingeniería genética, que combine genomas, por ejemplo, de hormigas con luciérnagas, de cerdos con plantas, de plantas de tabaco que florecen, etc. Que tenemos una partecita de genoma de diferentes organismos, hacemos transcripción in vitro, usando kits comerciales que están disponibles. Deben tener, obviamente, todos los componentes para la transcripción. Sería in vitro porque ocurre en el tubo de ensayo. Tenemos un vector con un inserto, con material genético. Vamos a leer usando todos los conceptos que hemos visto en transcripción. Es decir, recordemos que si queremos aquí producir, por ejemplo, insulina humana, aquí no va a ser el gen, sino que va a ser los exones solamente. Los exones solamente, no los intrones. Y eso lo puede lograr uno si tiene el RNA mensajero. El RNA mensajero lo retrotranscribimos usando la transcriptasa reversa para producir. A ver, disculpen chicos, un minutito, voy a detener un ratito, ya terminamos. Ay. No, pues. Continuemos. ¿Están ahí, chicos? Sí, profe. Ajá, mil disculpas. Sí, profe. Me volvieron locas las señoritas. Ya después les muestro quiénes son. Unas bichas grandísimas que apenas escuchan el menor ruido ya empiezan a ladrar. Bien, entonces uno puede tener, como dijimos, un RNA mensajero que codifica para un RNA mensajero para insulina. Lo aislamos, le hacemos la retrotranscripción para tener DNA. Podemos hacer la transcripción in vitro, porque ¿por qué RNA? Porque están los exomas nada más, los exones, ¿eh? Ya está procesado. Entonces lo transformamos en una secuencia de DNA, que es el cDNA, lo ponemos en un vector si queremos. Luego se hace el sistema de transcripción in vitro, de tener un promotor fuerte y todo lo demás que vamos a ver en técnica de ingeniería genética y biología molecular. Hacemos la transcripción in vitro, la traducción. Luego, durante la traducción, se requiere el aminoácido, marcado si es posible, porque va a estar marcado con, como es siempre metionina el primer aminoácido, puede estar marcado con azufre, porque metionina tiene azufre. Un extracto
que contiene los ribosomas y todos los factores de elongación, terminación e inicio, y el RNA mensajero. Durante el proceso se van a ser leídos estos RNA mensajeros y van a producir un polipéptido. Ese polipéptido, si no requiere plegamiento, bárbaro, ¿no? Pero si requiere plegamiento vamos a estar en problemas, porque al no estar plegado es complicado. Bien. Entonces uno puede, así como podía interferir con los procesos de replicación y transcripción, también podemos interferir en la traducción. Y fíjense, el cloranfenicol inhibe la peptidiltransferasa bacteriana. Solamente bacteriana, no la eucariota, y eso es importante. La peptidiltransferasa, recuerden que es una actividad que hacía que el polipéptido pase de un RNA de transferencia cargado con un aminoácido al otro, que estaba en la subunidad mayor. La streptomicina inhibe la iniciación de la cadena polipeptídica en procariotas. Las tetraciclinas, la neomicina, como actúa, la puromicina, se parece mucho, la puromicina se parece mucho al complejo aminosil transfer RNA, interfiere con la transferencia del péptido, la translocación. La toxina diftérica, fíjense, cataliza la ADP ribosilación e inactivación de este factor, elongation factor 2, factor de elongación 2, eucariota. Por eso es que es tan mala en el caso de para humanos o para animales. Y la cicloheximida inhibe, parecida al cloranfenicol, pero en este caso inhibe la peptidiltransferasa eucariota. Cloranfenicol era la bacteriana. La cicloheximida inhibe esta peptidiltransferasa en eucariota e inhibe la síntesis de proteína en eucariota. Muy útil en tratamiento del cáncer, porque obviamente hay que inhibir, pero después está la selectividad de que no puede distinguir en lo que es una célula normal a una tumoral. Lo importante ahí está en producir una prodroga que se active solamente en células tumorales. Bien, entonces, para interferir en el proceso de replicación, recuerden ácido anhidríxico, quinolona, la rifampicina, que inhibe la RNA polimerasa bacteriana, aquellos que inhiben la síntesis de proteína, aquellos que inhiben la actividad de la subunidad 50S, como el cloranfenicol, la clindamicina y la eritromicina, y lo que hacen generalmente es inhibir la peptidiltransferasa. Es decir, cuando se ligan este tipo de aminoácidos, lo que hace es que se detenga la síntesis de proteínas. Hay proteínas truncadas, es decir, acortadas, proteínas truncadas, son más cortas. Otras que actúan a nivel 30S, subunidad 30S en bacterias, la tetraciclina, por ejemplo, la streptomicina y los aminoglucósidos. Bueno, y otros antibióticos que lo que hacen es afectar otras vías metabólicas, como por ejemplo la síntesis de la pared, el metabolismo del ácido fólico, que es importante en bacterias, y la membrana celular, que puede ser dañada por polimixina. Pero lo importante para nosotros es esto, todo lo que pueden afectar el flujo de la información génica en bacterias. Bien, entonces yo les dije que los iba a cansar con este slide. Y realmente, ¿por qué es importante? Que uno puede duplicar ADN, lo puede duplicar por técnicas que varían la temperatura, como por ejemplo la reacción en cadena de la polimerasa, o por otras técnicas que lo que hacen es no hacer cambio de temperatura, pero ayudan a la amplificación de DNA in vitro, llamadas técnicas LAMP. Eso vamos a ver si les consigo una bioquímica farmacéutica que es becaria nuestra, que está actualmente en Perú, que les pueda dar una clase sobre esto, que son técnicas de amplificación in vitro. Podemos retrotranscribir RNA mensajero a DNA, llamada DNA copia o DNA complementario. Podemos hacer transcripción in vitro, transcribir
una secuencia de DNA en ARN mensajero, transcripción in vitro, podemos traducir el mensaje contenido en el RNA mensajero usando sistemas de traducción in vitro para dar una proteína. Recordemos que necesita ser plegada a veces como para poder ser activa o algún cofactor. Podemos hacer ensayos de actividad de esa proteína, porque ¿de qué nos conviene tener una insulina que no es biológicamente activa, no tiene un plegamiento apropiado? ¿De qué nos conviene tener un receptor sintetizado si no es plegado y no tiene actividad de binding o de unión a su ligando? ¿Vamos? Entonces, para ello hay ensayos de actividad enzimática, por ejemplo, que eso lo ven en química biológica. Ensayos de unión antígeno-anticuerpo en inmuno. Y obviamente podemos también determinar cambios fenotípicos. Por ejemplo, la forma de la célula, el comportamiento de la célula, el comportamiento del animal, el comportamiento de la planta, si crece más, crece menos, si se va hacia la luz, si no se va hacia la luz, etc. Entonces, todas estas son cosas que nosotros podemos medir para ver si la información está fluyendo. Después, cómo se regula es el aspecto que viene, en las clases que vienen. Bien. Tengan en cuenta esto, que es lo que vamos a ver en la parte técnica, que es lo que viene. Después que terminemos regulación de la expresión génica, vamos con cómo medir, cómo aislar ADN, ARN, proteínas, cómo medir actividad, etc. Y otra partecita que obviamente la van a ver en otros cursos. Incluso esto, la última parte, sería la parte de fisiología. Fisiología celular o fisiología. Bien. Conclusiones. La traducción es síntesis de proteínas a partir de una secuencia de codones en un ARN mensajero maduro. Ocurre simultáneamente a la transcripción en procariotas. En eucariotas ocurre en el citosol. Ocurre siempre del extremo 5', 3' y lo primero que sintetiza es el grupo amino terminal. En bacterias recuerden que el primer aminoácido es un formilmetionina, mientras que en eucariota es una metionina. Este proceso de traducción incluye la carga, inicio, elongación y la terminación. Una proteína puede ser sintetizada in vitro, lo mismo que una secuencia de ácido nucleico. Uno puede sintetizar una secuencia de DNA, sintetizarla y hacer que se exprese. Ciertos antibióticos pueden interferir en el proceso de traducción, como también lo pueden en el proceso de transcripción y replicación. El código genético es cuasi universal. Esto nos permite combinar genomas, que son las técnicas de ADN recombinante o ingeniería genética, que es lo que vamos a ver un poquito más allá. Las proteínas sintetizadas, recordemos que puede o no ser activa según la conformación, es decir, el plegamiento y la adición de cofactores. Bien. ¿Cómo anduvimos, chicos? Hello. Bien, profe. Bien, profe, ahora hay que leer. Hay que ponerse a leer ahora. No, pero ahí yo les dejé una guía que está buena, la vayan viendo. Una guía, tienen la presentación, van a tener el video y ¿qué más tienen? Y el capítulo del libro. Tienen de todo. ¿Hay alguna pregunta que tengan sobre esto, basado en lo que han visto anteriormente? O lo que vienen viendo hasta ahora. No, profe, por ahora nada. ¿Tienen algún parcial? Que hay pocos chicos en teoría. ¿Que son pocos, me refiero? ¿No? Tenemos un cuestionario de inmunología. Ah, de inmuno. ¿Con quién tienen?
¿Quién es el profesor? ¿Silvia? Sí, Silvia. Ujú, bien. Bueno, chicos, que les vaya muy bien en el cuestionario. Cualquier pregunta que tengan, no duden en contactarnos. ¿Eh? Estamos a disposición. Que tengan un buen día. Gracias, Muchas profe. gracias, profe. Gracias, Igualmente. Chao, profe, igualmente. chao, chicos. Gracias, Hasta profe. luego. Adiós. Profe, Adiós. gracias. Hasta Chao. luego.